¿Qué me dirías si te digo que hay un inversor que ha conseguido mejores retornos que Warren Buffett, George Soros, Peter Lynch o Ray Dalio? Y cuidado que no solo los batió, sino que los aplastó durante más de 30 años. Este gestor consiguió un 39,1% de 1988 a 2018, batiendo a todos los demás superinversores. Y me dirás, bueno, no es tanta la diferencia, pero esta tabla es después de comisiones. Antes de ellas obtuvo un 66% anual, y lo mejor, no perdió dinero en ninguno de los años. Este hombre misterioso es Jim Simons. Y aunque es básicamente el mejor inversor del mundo por retorno, ni tan solo es inversor, es matemático. Y es considerado el creador de la inversión cuantitativa. Con su estrategia se convirtió en una de las personas más ricas del mundo. Según Forbes, acumulaba antes de fallecer una fortuna de más de 30.000 millones de dólares. Ahora, lo importante, ¿cómo lo hizo? En este vídeo vamos a ver la vida de Jim Simons, cómo ha llegado a ser uno de los mejores inversores del mundo y sobre todo su estrategia, la cual se reveló recientemente en un libro llamado El hombre que resolvió el mercado. El comienzo de un genio. Jim Simons nació en el 38, en Brookline, Massachusetts. Desde muy joven ya demostró tener talento para las matemáticas. De hecho, a los 14 años, Simons ya había decidido que quería dedicarse a ello. En el 58, con tan solo 17 años, ya entró en el MIT, donde consiguió su licenciatura en matemáticas en tan solo 3 años. Y posteriormente hizo un doctorado en la Universidad de California, Berkeley, consiguiéndolo a los 23. Simons hizo una tesis en geometría diferencial. Pero en esa época, a la misma vez, en sus tiempos libres, Simons ya parecía tener cierto interés por los mercados y por la bolsa. Con un regalo de bodas de $5.000, con el que obviamente en esa época se podían comprar muchas más cosas que ahora, ya empezó su carrera como inversor e invirtió en acciones de empresas como United Fruit Company. Finalmente, Jim volvió al terreno académico y fue profesor e investigador en la Universidad de Harvard en el 63. Por cierto, dato curioso, Simons era un profesor bastante popular y siempre vestía con un estilo bastante informal, de hecho no usaba calcetines. Y aquí viene un curioso plot twist o giro de guión, porque pasa de lo académico a algo bastante inesperado. Dejó su trabajo como profesor y recibió una oferta de la división de Princeton en el Instituto de Análisis de Defensa, IDA, una organización de investigación exclusiva que en ese momento contrataba matemáticos de las mejores universidades para ayudar a la Agencia de Seguridad Nacional a detectar y atacar códigos rusos. Pero ahí le daban bastante flexibilidad, así que en sus tiempos libres seguía investigando y seguía curioseando en los mercados y en la bolsa. Al ser matemático, empezó a experimentar para analizar datos de precios y junto a su equipo acabó creando una herramienta matemática llamada modelo oculto de Markov para predecir los precios de las acciones. 4 años más tarde, en el 68, Simons fue despedido por exponer sus puntos de vista sobre la guerra de Vietnam, que como veis incluyó escribir una carta al editor de The New York Times en el 67. Así que se fue para ser el nuevo director del departamento de matemáticas de Stony Brook, convirtiéndolo en uno de los mejores del mundo. Simons continuó ahí su investigación matemática, colaborando sobre todo con Xing Chen. De hecho, publicaron un artículo en el 74 titulado Formas características e invariantes geométricas. Este trabajo tendría una gran importancia ya no solo en las matemáticas, sino que también en otros campos como en la física. Y en el 76, Simons recibió el premio Oswald Veblen de geometría por su investigación matemática, y como veis, ha sido un artículo que ya se ha citado más de 2000 veces en otros trabajos. Los primeros pasos en el mundo de las finanzas. A finales de los 80, a sus 40 años, Simons decidió dar otro giro radical a su carrera. Dejó el puesto académico y se fue directo a las finanzas. Y acabó fundando un fondo llamado Monometrics, nombre que pretendía juntar econometría y dinero. Simons estaba decidido a tener éxito juntando la estadística y la matemática con las finanzas, una idea muy revolucionaria en ese momento. Los primeros años del fondo fueron prueba y error y de hecho fueron bastante duros, ya que eran bastante irregulares en cuanto a retorno, se perdía mucho dinero o se ganaba bastante, pero no había una consistencia. Simons, junto con el matemático James Axe, buscó un enfoque de trading cuantitativo para poder eliminar el componente emocional que tenemos los humanos al hacer operaciones en la bolsa. De esta manera creando un sistema que se pudiera replicar automáticamente sin la necesidad de depender de la mentalidad y la psicología humana. Y luego Sandor Strauss, un especialista en informática, desempeñó un papel crucial en la recopilación y análisis de datos históricos de precios.
mejorando los modelos de Axe y logrando mejores resultados. En el 82, Simons renombró su fondo como Renaissance Technologies y comenzó a contratar no a gestores y analistas, sino a matemáticos, físicos y científicos informáticos para crear nuevas estrategias. Debemos ponernos en contexto, y es que en los años 80 no era como ahora que abríamos una aplicación y compramos acciones. En esos años, Simons y su equipo lo que hacían era recopilar todo tipo de datos a nivel manual y después lo pasaban al ordenador. Fueron básicamente los pioneros o primeros inversores cuantitativos. El verdadero punto de inflexión llegó cuando se creó el Medallion Fund, su fondo insignia, que utilizando algoritmos y modelos académicos logró los resultados que hemos visto al principio de este vídeo, superando consistentemente al mercado, y al principio hacían operaciones sobre todo con divisas, materias primas y bonos, pero no tocaban las acciones porque no acababan de tener un modelo que funcionara bien. En el 90 los retornos del Medallion fueron increíbles, alcanzando el 55,9%. En el año 95, debido a su fama, creció a 30 millones de activos bajo gestión. Después pasó a los 2.000 millones a finales de siglo, después a 5.000 millones en el 2002 y finalmente a 10.000 millones en el 2009. La estrategia del Medallion Fund, después veremos algunos ejemplos, pero se basaba en encontrar patrones ocultos en datos históricos que se pudieran volver a dar en el futuro. Se identificaban estas señales y se ejecutaba en base a lo que podría pasar, y de esta forma el Medallion Fund obtenía grandes resultados siendo un mercado alcista o un mercado bajista. Posteriormente llegaron Robert Mercer y Peter Brown en el 93, que venían de IBM. No estaban muy contentos en ese trabajo y les motivaba el proyecto de Simons, y también es cierto que les doblaron el salario, y vinieron a desarrollar una estrategia para también tener éxito con las acciones, lo que finalmente también conseguirían. Y en este gráfico también podemos ver una comparación de haber invertido $10.000 en un índice Wilshire 5000, que básicamente es una representación de todas las compañías de Estados Unidos, que hubiera tenido un resultado hasta 2018-2019 de más de $100.000, contra una inversión de $10.000 en el Medallion Fund que hubiera retornado más de 100 millones. Y esto obviamente en esa época ya desafiaba la teoría de los mercados eficientes, que nos dice que no se puede batir al mercado de manera consistente, porque los académicos que defienden esta teoría comentan que toda la información ya está asumida y ya está implícita en los precios de manera constante. Bien, pues preguntadle a Jim Simons si eso es así o no. Por cierto, antes de seguir, si os está gustando este vídeo y sois inversores, podéis suscribiros de manera gratuita a mi newsletter Turtle Capital, donde además de colgar mis tesis de inversión gratuitas, artículos de interés y demás, quiero destacar dos cosas. Uno, es que una vez te suscribes te llega un correo con un kit inicial donde he juntado los documentos, informes, libros, películas más interesantes e importantes que más me han ayudado a mí en mi carrera como inversor, donde incluyo un curso gratuito y también una plantilla en Excel para modelizar una compañía, y además también añadir que ahora, cada domingo, estoy enviando una newsletter semanal como la que veis en pantalla, donde comparto las noticias y documentos claves de la semana, además de recopilar diferentes tesis de inversión, documentos de gestores y superinversores, además de vídeos y podcasts que también os pueden ayudar. Como digo, es gratuito y tenéis el enlace en la descripción. La estrategia para batir al mercado. Obviamente, a medida que el fondo se hacía famoso, pues la gente quería saber cómo ganaba dinero, pero la gracia es mantener las estrategias de manera oculta para que nadie pueda copiarlas, porque si se copian, entonces desaparecería esa ventaja que tenía Medallion Fund. Pero al final, algunas de ellas han sido reveladas en un libro llamado The Men Who Solved the Market, escrito por Gregory Zuckerman. El libro sobre todo hace hincapié en cómo Simons eliminó en esa época el sesgo psicológico humano teniendo sistemas cuantitativos que no requerían de ninguna persona, y cómo Simons y su equipo intentaban dar con patrones ocultos recurrentes en datos, en cualquier tipo de dato que después se pudieran volver a predecir en el futuro. Así que vamos a ver tres tipos de ejemplos de estrategias sencillas. 1. Anomalías. Él buscó miles de datos en cualquier informe anual, trimestral, cualquier tipo de dato que pudiera dar información sobre el mercado para encontrar anomalías. Por ejemplo, imagina que cada vez que se acerca el día de Navidad, las acciones aumentan de precio de manera consistente y lo han hecho durante 10 o 15 años. Y aunque alguno falle, casi cada año esto se repite. Esto podría ser una anomalía que a Jim Simons le interesaría para invertir. En este caso, Simons diría, vale, entonces vamos a comprar el día antes de Navidad y vamos a vender el día después, así teniendo esa ventaja estadística de un patrón oculto que nadie ha visto.
Y al contrario que un inversor a largo plazo, el cual se preguntaría por qué está pasando esto, a Jim Simons le daba absolutamente igual. Él solo quería ver ese patrón y ganar dinero en base a ello. Número 2, momentum. Esto ya lo habréis escuchado muchas veces, pero si por ejemplo ves un activo subiendo de manera muy fuerte, digamos los últimos 15 o 30 días, pues puede tener una tendencia alcista y tener lo que se conoce como momentum. Entonces, si Jim Simons veía este efecto de momentum a corto plazo, podía comprar para unirse a la ola y sacar beneficios de ello. O por ejemplo, la reversión a la media. Os explico este concepto con un ejemplo de una acción. Imaginemos Apple, una acción bastante conocida. Aquí os muestro la web de Ticker, que es la que utilizo yo para valorar y analizar acciones de manera más rápida. Pero si vamos a valoración, aquí podemos ver los múltiplos que tiene Apple. Por ejemplo, el múltiplo PER es uno de los más conocidos, y aquí tenemos la gráfica. Si miramos, por ejemplo, los últimos 10 años o todo, podemos ver que quizás de 2011 a 2019, la acción siempre a lo mejor cotizaba en torno a 12-13 veces. Esa sería un poco la media, para poner un ejemplo sencillo. Entonces, si Jim Simons veía que estaba la acción cotizando a 10 veces, pues compraría hasta que volviera a la media de 12. Y si por ejemplo estaba a 16 o 17 veces, vendería, apostaría en contra de la acción hasta que bajara otra vez a 12. Eso sería un ejemplo de volver a la media, aunque se puede ver en muchos otros datos y muchas otras casuísticas. Por cierto, si os interesa esta web, donde tenéis todos los números fundamentales, noticias, transcripciones de resultados, valoración, análisis, etc., se llama Ticker y os dejaré el enlace en la descripción. Yo la verdad es que la pago anualmente, la llevo utilizando varios años y me es de mucha utilidad. Y obviamente si utilizáis mi código me llevo una recompensa, pero es de gran ayuda para apoyar al canal. Ahora, para aquellos que os estéis preguntando, ¿puedo invertir con Jim Simons? La respuesta es no. El fondo está cerrado desde 2003 y está limitado a 10.000 millones de dólares y lo que está por encima se reparte en forma de dividendos. Tienen que limitarlo por la liquidez. Al final, si tienes un fondo muy grande y tienes que invertir muchos millones, puedes mover tú mismo el mercado y puede eso dañar a tus estrategias. Por ello tienen que mantener un límite de tamaño, ya que ellos hacen cientos de operaciones cada día. El fondo al principio cobraba una comisión de 2,20, que en el sector de los hedge funds es 2% de los activos bajo gestión de comisión y luego un 20% de comisión de éxito. Pero como el fondo fue tan bien, después pasó a un 2,40 y actualmente es del 5,44. Pero claro, ganando un 60% anual ya me pueden cobrar lo que quieran. De hecho, en 2005 el mejor gestor pagado fue Jim Simons con 1.500 millones. En 2009 Simons decidió retirarse de la gestión diaria del fondo, pero siguió como presidente de la junta. Pero en el 21 también se fue de la junta y siguió simplemente en el equipo, dejando el fondo en manos de sus sucesores Robert Mercer y Peter Brown, quienes realmente habían hecho bastante bien yéndose de IBM. Desde entonces ha dedicado gran parte de su tiempo y recursos a la filantropía, ayudando a causas científicas y educativas a través de la Fundación Simons, que se ha convertido en una de las entidades filantrópicas más influyentes del mundo, financiando investigaciones en matemáticas, física, biología y neurociencia. Y finalmente, por desgracia, y también es la razón de que haya hecho este vídeo, es que recientemente, en el momento de grabar este vídeo, Simons ha fallecido, en concreto el 10 de mayo de 2024. Y por ello también quería hacerle este homenaje en forma de vídeo, ya que es uno de los mejores inversores de toda la historia y es uno de los menos comunes porque está utilizando una estrategia que normalmente a veces está mal vista o que no es tan común. Y estamos muy acostumbrados a ver inversión en valor, o growth, o quality, y a veces nos clasificamos mucho en un tipo de estrategia, pero creo que es importante respetar y ver cómo otros estilos, como el propio Jim Simons, pueden funcionar y pueden ir muy bien a otros perfiles de inversión. Espero que os haya gustado mucho este vídeo y la extraordinaria vida e historia de Jim Simons. Si te ha gustado este contenido, te recomiendo que te suscribas aquí debajo activando las notificaciones para que se te avise de próximos vídeos y también dejes un gran like que me ayuda mucho a seguir con mi trabajo. Yo te dejo aquí este vídeo que te puede interesar si te ha gustado este y sin más, un abrazo y un saludo a toda la comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo.